Hola, saludos a todos. En esta ocasión vamos a hablar de el derecho mercantil, algunas cuestiones relacionadas con este, como son el acto de comercio, el comerciante, la empresa, y una breve referencia, muy general por cierto, a los contratos mercantiles y a su regulación, o mejor dicho, a su clasificación, de acuerdo con las previsiones generales de las obligaciones y del contenido de los contratos. Por lo que hace al derecho mercantil, vamos primero a distinguir su definición, pero aquí tenemos que hacer algunas acotaciones que tienen que ver con el criterio o el punto de vista desde el cual se aborde o desde el cual se entienda esta definición del derecho mercantil. Como ustedes pueden ver en esta imagen, existen diferentes criterios para definirlo. Tenemos en primer término un criterio material. A partir de este criterio diríamos que el derecho mercantil es un conjunto de normas jurídicas que regulan al comercio. Esto es lo que se conoce como criterio objetivo, y al comerciante, que es lo que se conoce como criterio subjetivo. Ahorita vamos a explicar un poco más de eso. Pero definir al derecho mercantil con base en estos criterios es un poco problemático, porque ninguno de estos criterios nos permite distinguir de una forma clara al derecho mercantil del civil, ya que, como ustedes saben, ambas ramas del derecho regulan actos jurídicos que consisten en el intercambio de bienes o servicios independientemente de la profesión de las partes. Es por ello que han surgido otros criterios para delimitar esta definición. Si atendemos al criterio objetivo, nos referimos al comercio desde un punto de vista económico, el que entenderíamos como un intercambio de bienes o servicios, y en este sentido tanto el derecho mercantil como el civil regulan actos a través de los cuales se lleva a cabo el intercambio de bienes o servicios. Es por esta razón que el concepto de comercio en un sentido económico o material no nos permite del todo determinar el campo de aplicación del derecho mercantil. Otro argumento por el que el comercio no se utiliza como criterio para distinguir al derecho mercantil es que este no solo regula el comercio en sí mismo, sino también otras actividades que de alguna manera se relacionan con el comercio, como la industria, la agricultura, la ganadería, la pesca, solo por mencionar algunas. De ahí que pasemos al criterio subjetivo. Debido a que el comercio no es un concepto que nos permita distinguir al derecho mercantil del civil, se trata de emplear en su lugar el concepto de comerciante, y esto es lo que conocemos como criterio subjetivo. El derecho mercantil surge como un conjunto de normas que regula la actividad de los comerciantes, y en consecuencia el concepto de comerciante durante algún tiempo funcionó como un parámetro para identificar el campo de aplicación del derecho mercantil, pero si se define al comerciante como una persona cuya actividad principal es el comercio, entonces tendríamos que utilizar el concepto de comercio, el cual no es un criterio que permita distinguir el derecho mercantil del civil, y por esta razón ha sido necesario buscar otros elementos para determinar el campo de aplicación del derecho mercantil. De ahí que venga el criterio formal. Debido a esta dificultad, la doctrina ha llegado a la conclusión de que solamente un criterio formal y no uno material nos permite distinguir al derecho mercantil de otras ramas del derecho. Con esto nos referimos a que, a diferencia de otras ramas del derecho, el derecho mercantil no se puede definir con base en la esencia de los actos que regula, ni en las personas que intervienen. El criterio formal nos dice que son actos mercantiles aquellos que el legislador determina como tales sin importar su esencia. Entonces, cuando el legislador disponga que un acto es mercantil, se va a regir por las leyes mercantiles siempre, sin importar el acto que le haya dado origen, y también independientemente de la actividad de los sujetos que intervengan en ese acto. En nuestro país, la legislación mercantil se ha ido modificando conforme el comercio ha ido evolucionando, particularmente después de la segunda mitad del siglo XX y con mayor intensidad a principios de este siglo, pues durante este periodo el comercio se convirtió en una de las actividades más relevantes de la economía mundial debido a la globalización. A pesar de estos cambios, los fundamentos de la legislación mercantil siguen siendo los mismos, porque los principios que sirven de base para toda legislación mercantil mexicana
específicamente en lo que se refiere a lineamientos generales sobre el acto del comercio y el comerciante, siguen intactos en el Código de Comercio que se encuentra vigente desde el año de 1890. Esto nos lleva a hablar del acto de comercio, que también, como pueden ustedes ver, se aborda desde un criterio subjetivo, objetivo. Aquí hablamos de un criterio mixto y, por supuesto, del criterio legal. El criterio subjetivo, entonces, también se centra en el protagonista de la actividad comercial, es decir, la persona comerciante. Este criterio dice que un acto tendrá el carácter mercantil o acto de comercio cuando lo ejecute un comerciante. El criterio objetivo sostiene que los actos de comercio se clasifican así, atendiendo a las características inherentes de los mismos, sin importar la calidad de los sujetos que lo realizan. Y estas características inherentes, de acuerdo con el criterio objetivo, hacen alusión a dos elementos que vamos a escuchar de manera reiterada en esta rama del derecho mercantil, que son la especulación comercial y el lucro. Y por lo que hace al criterio mixto, sostiene que es acto de comercio cualquiera que cree efectos en el ámbito mercantil independientemente de que quien lo realice sea comerciante o no. Y por supuesto el criterio legal, que es el que sostiene que el acto de comercio es el que la ley consigna como tal. Entonces, para saber qué es un acto de comercio o cuáles son los actos de comercio, nos referimos al artículo 75 del Código de Comercio, que dice que son actos de comercio todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres que se verifican con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercadería, sea en estado natural o después de trabajados o labrados. Compras y ventas de muebles cuando se hagan con propósito de especulación comercial. Compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. Contratos relativos a obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio, empresas de abastecimientos y suministros, empresas de construcciones y trabajos públicos y privados, empresas de fábricas y manufacturas, empresas de transportes de personas o cosas por tierra o por agua y empresas de turismo, librerías y empresas editoriales y tipográficas, empresas de comisiones de agencias de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño, establecimientos de ventas en pública almoneda, empresas de espectáculos públicos, operaciones de comisión mercantil, operaciones de mediación en negocios mercantiles, operaciones de bancos, todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior, contratos de seguros de toda especie, depósitos por causa de comercio, depósitos en almacenes generales y operaciones hechas sobre certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos, cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza a otra entre toda clase de personas, valores u otros títulos a la orden o al portador y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que derivan de una causa extraña al comercio, obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil, contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene a su servicio, enajenación que el propietario o el cultivador hagan de los productos de su finca o de su cultivo, operaciones contenidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a las que se expresan en este artículo. También agrega el Código de Comercio que, en caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por árbitro judicial. Los actos de comercio se clasifican en 4 tipos. Los actos de comercio absolutos, que también se conocen como absolutamente mercantiles, son los que de manera ineludible y siempre son regulados por el derecho mercantil. Los actos de comercio condicionados, que también se conocen como de mercantilidad condicionada, se dividen en principales y accesorios. Los principales se fundamentan en que los actos se encuentren condicionados por alguno de sus elementos constitutivos, como son el sujeto, el fin perseguido, que ya habíamos dicho que es la especulación, y por supuesto la especulación busca la obtención de un lucro, y el objeto, el bien sobre el que recae. Y los accesorios o conexos son los que no pueden existir por sí mismos, sino que necesariamente debe
existir otro acto a los cuales preceden. Bueno, pasamos al tema del comerciante. De acuerdo con el Código de Comercio, artículo 3, se reputan comerciantes las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria, las sociedades constituidas conforme a las leyes mercantiles y las sociedades extranjeras o las agencias o sucursales de estas que ejerzan actos de comercio dentro del territorio nacional. De aquí se deriva entonces que hay diversos tipos de comerciantes. Tenemos en primer término una distinción entre comerciantes individuales y colectivos. Los comerciantes individuales, por supuesto, con un criterio material, es una persona física que hace del comercio su ocupación ordinaria. Y los comerciantes colectivos, por supuesto, nos estamos refiriendo a las sociedades. Aquí también podemos distinguir las sociedades mexicanas de las extranjeras. Si se trata de sociedades mexicanas, se les aplica un criterio formal y este criterio formal es que serán sociedades mercantiles aquellas que se constituyan conforme a las leyes mercantiles. Y en cuanto a las sociedades extranjeras o agencias o sucursales de sociedades extranjeras, se establece un criterio mixto. Por una parte, deben reunir los requisitos que exigen las leyes de las que son nacionales. Y por otra parte, deben realizar actos de comercio en el territorio nacional. Por lo que hace a los comerciantes individuales, estos deben tener capacidad de ejercicio y deben realizar actos de comercio de manera habitual independientemente de que esa sea su ocupación principal. Además, la ley señala un concepto de comerciante genérico porque comprende tanto a los mercaderes como arrendatarios, constructores, fabricantes, banqueros y demás personas que en forma habitual realicen actos considerados como actos de comercio por el artículo 75 del Código de Comercio. En una interpretación sistemática, entonces, del conjunto de leyes que forman esta regulación mercantil, llegamos a la conclusión de que el comerciante es una persona que a nombre propio, en forma habitual y profesionalmente realiza actos de comercio. Pasamos al tema de la empresa mercantil. Una definición doctrinal nos dice que una empresa es una organización de factores de producción, una organización de una actividad económica que se dirige a la producción o al intercambio de bienes y servicios. También tenemos una definición legal que nos proporciona el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que para efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Entonces, de aquí podemos derivar que son tres los elementos que conforman la empresa: el capital, el elemento humano y la materia prima o el servicio a prestar. El capital, que es lo que consideramos como recursos financieros, son las cantidades de dinero que el empresario destina para alcanzar el fin de la empresa, y este fin, sin lugar a duda, es un fin común y lícito. Segundo elemento, el humano, es la condición sin la cual no puede existir la empresa, porque el elemento humano es justamente el empresario. El segundo elemento humano es el personal de la empresa, pero este elemento humano no es indispensable. De hecho, hay empresas que no tienen personal, sino que únicamente están constituidas por el empresario, entonces, o los empresarios, ¿no? En su caso. Entonces, este elemento humano no es indispensable, es decir, que el personal de la empresa o los trabajadores de la empresa
pero el empresario sí que lo es. Y el tercer elemento es la materia prima o el servicio a prestar. Aquí se encuentran el conjunto de mercancías que constituyen el objeto de la propia empresa o bien el servicio que prestan. No solamente nos referimos a las mercancías, sino también a la prestación de servicios. Para distinguir entonces la empresa y el establecimiento, pues vamos a resaltar que el establecimiento es un lugar físico, local, sucursal o agencia, donde se realizan los fines de la empresa y existe subordinación en cuanto a las políticas que impone la empresa. Entonces puede haber empresa sin establecimiento, pero todo establecimiento depende de una empresa. Entonces, el establecimiento solamente nos referimos al lugar físico, es decir, al local en donde se prestan los servicios, o donde se encuentran las mercancías o donde se llevan a cabo los actos de comercio, pero solamente como una parte de ejecución de la empresa o del objeto de la empresa. Y bueno, les decía que vamos a hacer una mención muy genérica a los contratos mercantiles. Aquí hay que resaltar que las disposiciones que contiene el Código de Comercio en materia de obligaciones son muy escasas. Se puede afirmar, de hecho, que en nuestro sistema jurídico no hay una teoría general de las obligaciones mercantiles, a diferencia de la teoría general de las obligaciones civiles, que se encuentra muy desarrollada y es una teoría muy sólida y que se aplica de manera supletoria a la materia mercantil. Esto de acuerdo con los artículos 77 a 88, en donde se determina justamente que en materia mercantil las disposiciones generales del Código Civil en materia de obligaciones y contratos se van a aplicar de manera supletoria. Por supuesto, debemos resaltar que el contrato es una importante fuente de obligaciones. De hecho, se considera que es la más importante. Ustedes recordarán que hay otro tipo de fuentes de las obligaciones, pero justamente una de las más prolíficas es el contrato. Cuando hablamos de contrato mercantil, por supuesto nos referimos a los que tienen esta característica de encontrarse regulados de acuerdo con un criterio formal por el Código de Comercio y que su finalidad y contenido intrínseco tendrá que ver justamente con la realización de actos de comercio. Existen muchas propuestas de clasificación de los contratos. Nosotros vamos a hacer mención de la que resalta Omar Olvera de Luna, que pues menciona varias clasificaciones. Una clasificación general, aquí refiere que los contratos mercantiles pueden ser nominados o típicos, que son los que se encuentran regulados expresamente en el Código de Comercio. Y tenemos algunos ejemplos: correduría, comisión, depósito, préstamo, compraventa y permuta. Pero también existen contratos atípicos o inominados, que son aquellos que carecen de regulación, y algunos ejemplos son el contrato de suministro, el intercambio publicitario, etcétera. De hecho, dentro de la gama de los contratos atípicos, podemos encontrar una gran cantidad de contratos que ni siquiera podría ser posible enumerar, justamente porque las personas pueden celebrar cualquier tipo de contrato que satisfaga sus necesidades de obligaciones y derechos, siempre y cuando tenga un objeto lícito ese contrato y por supuesto pues que se apegue a los elementos generales para que un contrato pueda existir y sea válido, que ustedes recordarán que son los elementos de existencia y los elementos de validez. En cuanto hace a los elementos de existencia, pues que tenga un objeto que pueda ser objeto del contrato, que además haya consentimiento. Y en cuanto hace a los elementos de validez, pues que sea suscrito por personas que tengan capacidad general y especial para la realización del acto, que el consentimiento no se encuentre viciado,
que se le dé la forma que la ley establece si es que así lo exige. De otra manera, pues le pueden dar la forma que las partes consideren pertinente, aunque por supuesto siempre se recomienda que sea por lo menos en forma escrita para tener un elemento probatorio, y que el objeto, causa o fin del contrato no sea contrario a la ley o no sea ilícito. Entonces, teniendo estos elementos de existencia y de validez, cualquier contrato es válido aun cuando no se encuentre expresamente regulado por el Código de Comercio, es decir, que se trate, aun cuando no se trate de un contrato típico. También este autor habla de los contratos bilaterales y unilaterales. Los bilaterales son los que hacen nacer obligaciones recíprocas, es decir, que los derechos y las obligaciones son recíprocos, y los unilaterales son aquellos en los que las obligaciones son para una de las partes y los derechos son para la otra. También encontramos los contratos onerosos o gratuitos. En los onerosos encontramos provechos y gravámenes recíprocos. Y en los gratuitos el provecho es para una de las partes y los gravámenes para otra de las partes. Los onerosos a su vez se subdividen en conmutativos y aleatorios. Los conmutativos son aquellos en donde las prestaciones de las partes son ciertas desde el momento en que se celebra el contrato. En cambio, los contratos aleatorios son aquellos en los que las ganancias o las pérdidas de una o de ambas partes dependen de un acontecimiento futuro e incierto. Por último, de acuerdo con este autor, encontramos los contratos de colaboración asociativa, como es el contrato de sociedad. También están los contratos de colaboración simple, como la comisión simple, donde se transmiten bienes o servicios, o el de transporte, el de garantía, como la prenda, cobertura de riesgos, como el seguro, otorgamiento de crédito, como el préstamo. Estos contratos de colaboración simple, si ustedes se dan cuenta, tienen actos accesorios, ¿no? Por ejemplo, en un contrato de préstamo con garantía de prenda, la prenda es un acto accesorio del préstamo. Justamente este último ejemplo que menciona el autor, que es el otorgamiento de crédito, como el préstamo, que puede estar a su vez garantizado con una prenda, ¿no? Aquí encontraríamos un acto principal y uno conexo. Bueno, pues esas son las generalidades de esta parte introductoria del derecho mercantil. Agradezco mucho su atención y nos vemos, nos comunicamos, nos escuchamos en el próximo video. Muchas gracias.